Muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos con la grata presencia de la empresa Aceros Boller del Perú. Hoy nos acompaña el asesor técnico Edward Alarcón, que nos va a exponer un tema bastante interesante y en el cual ustedes están bastante relacionados, que es la seguridad en la soldadura. Bueno, ya estuve conversando con algunos de ustedes, me comentan efectivamente que ya están haciendo sus prácticas con soldadura, entonces el expositor nos va justamente a ahondar algunas cositas que seguramente ustedes ya lo han estado viendo en las prácticas, con las asesorías, con las capacitaciones que les han estado dando sus respectivos instructores. Entonces yo voy a pedirle de manera especial a nuestro expositor que nos comparta sus experiencias en todas las asesorías, asistencias técnicas que él constantemente realiza en las empresas industriales. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan justamente todo aquello que quizás ya vienen vivenciando o están próximos a vivenciar cuando ya se inserten al mundo industrial. Solamente una breve descripción de la empresa Aceros Boller. Aceros Boller del Perú es una compañía especializada en la comercialización de aceros especiales y servicios de tratamiento térmico. Bueno, voy a darle solamente como referencia, su visión es ser el primer referente en aceros especiales en el Perú. Y su misión, o sea, cuál es, digamos, el quehacer de la empresa, es brindar soluciones oportunas en la aplicación de aceros y soldaduras, que es justamente lo que nos convoca. Estoy aquí para tratar el tema de seguridad en la soldadura. Yo quisiera saber si todos los que están presentes sueldan, por mínimo que sea. Entonces, el tema es el siguiente. Todos, de una u otra manera, sueldan, como repito, por mínimo que sea, igual tienen que tomarse las previsiones del caso. Como conversaba con el señor Chácara, aquí les voy a mostrar unas fotos de una reparación en soldaduras como un previo. Esta es una reparación de una llanta de horno de cementos Pacasmayo. Es una fisura de 16 pulgadas de largo por 17 pulgadas de profundidad. Esta fisura se trató con una soldadura especial. Nosotros, Boller, se caracteriza por la venta de soldaduras especiales. Estamos orientados al tema de las reparaciones. No significa que estamos dejando de lado la construcción, pero nos dedicamos especialmente a las reparaciones. Digamos que en las construcciones todo está basado en planos, todo está especificado. En las reparaciones no hay una que sea igual a la otra. Por tanto, cada procedimiento es distinto. Como verán, aquí el soldador permanece en una posición de soldeo que alguno de ustedes la conoce. ¿Podría especificarme o decirme, esta es tal posición de soldeo? Sobre cabeza, quería decir. Miren, esta posición de soldeo es simple y llanamente posición horizontal. 3G. Horizontal, 3G. ¿Qué pasa? Nos podemos confundir por la posición del soldador, más no por la posición de soldeo. El soldador puede estar echado, puede estar de cabeza, pero es vertical, o es horizontal, o es plana. Por eso no confundamos la posición con la presentación del soldador. Esto es un polín. Esto contiene el mismo material de rodillo. Verán ustedes el polín. Es del mismo material del horno. Sin embargo, se trabaja con otro tipo de soldadura. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que realiza. Estos rodetes son los que hacen girar el horno. Son, aunque ustedes no lo crean, de simplemente A36. ¿Saben ustedes con qué se suelda el A36?
¿No saben qué es el de la 36? El A36 se suelda, como dice el señor, con el 6011 o el 7018. Existe en el mercado el E7018, conocido mayormente como supercito. Ustedes no pueden referirse a una soldadura, ustedes son estudiantes, se están capacitando, y no pueden referirse a una soldadura con un nombre comercial. Deben referirse por la norma. Entonces, en el mercado está el E7018 y Böhler comercializa el E7018-1, que tiene otros tipos de agregados, como cual este -1 hace que tenga mayor resistencia a la tensión, a la abrasión, 1, y soporte mayores temperaturas, tanto altas como bajas. Por eso tiene un -1, que lo hace, digamos, diferente en el mercado. Que lo tienen otras empresas, lo tienen, pero como un adicional. En esta reparación, el electrodo que se usó fue el UTP 7015, comercializado únicamente por Böhler, dentro del mercado. Y el procedimiento lo hicimos nosotros y fue avalado por la empresa Metul de Venezuela. ¿Qué pasa? Böhler, como ustedes saben, es una transnacional que vende soldaduras en todo el mundo. La empresa Metul es una empresa supervisora y conocía nuestro producto. Entonces, ellos hicieron su procedimiento, nosotros hicimos el nuestro. Al confrontar ambos procedimientos, nos dimos cuenta que era lo mismo. Temperatura, en este caso, y por el tipo de soldadura, 150 grados constantes. Y escareador, ¿conocen lo que es un escareador? Escareador en cada cordón de soldadura, para aliviar tensiones, para poder trabajar mejor. En conclusión, les he mostrado estas pequeñas fotos como un preámbulo de lo que vamos a hacer ahorita, con la intención de que ustedes sepan de que las cosas se hacen como tienen que hacerse, no se hacen con lo que hay. No lo encuentro. Ya. Ok, entonces vayamos al tema que nos trae hoy día aquí. Seguridad en la soldadura. Yo me imagino que ustedes visitan los talleres que tienen aquí, trabajan en los talleres que tienen acá en Senati y les dan todos los procedimientos que se aplican en el tema de seguridad. No sé si llenarán un petar también acá. ¿Petar? El petar es un documento estandarizado en el cual ustedes, antes de iniciar labores en los talleres, deben llenar. Debe decir qué tipo de trabajo van a hacer, qué riesgos hay en su trabajo y todas las especificaciones. Qué tipo de electrodo van a usar, qué material van a soldar, qué componentes van a reparar. Eso es un petar. Cuando ustedes salgan de sus estudios y vayan a empresas importantes, empresas grandes, siempre va a haber un petar que llenar. Seguridad en soldadura y corte de metales. Acá vemos los implementos básicos de seguridad, el EPP. Condiciones mínimas de seguridad. ¿Ustedes creen que estos señores tienen las condiciones mínimas de seguridad? Área de trabajo, atmósfera no respirable, su careta de protección son unos lentes de parasol. ¿Cómo va a sacar la escoria? Y su fuente de ignición o su máquina de soldar es un transformador. Se ve mucho en la calle, no sé, los que sueldan puertas, ventanas. ¿Bajo su criterio es eso conveniente? Una fuente de ignición es cualquier elemento que se pueda incendiar, por una chispa, por la escoria, por el material. El factor de riesgo de incendio en soldaduras es alto, siempre va a ser alto. El espacio confinado son lugares pequeños dentro del taller o cuando sueldas tanques, es un espacio confinado, esto debe estar ventilado.
ya sea en forma mecánica, electrónica, la que fuera, pero debe correr aire para poder ventilar el área. Los gases combustibles para el oxicorte generalmente van en combinación con el oxígeno para crear la flama. La radiación infrarroja se encuentra en todo lo que es fuego, con mayor fuerza aún en el arco de soldadura. La radiación ultravioleta también en lo que son las actividades de soldadura. Recomendaciones. Compruebe que su área de soldar tenga un piso estable, un piso fijo. Este piso, por ejemplo, que tenemos acá, muy bonito, ¿es recomendable para soldar? ¿Por qué? Entonces debemos comprobar eso, que el piso sea el adecuado. La distancia del material inflamable, los balones de gas, combustible que fuera, debe haber una distancia prudente de la chispa de soldadura hacia el tanque. Cuando ustedes están, por decir, desarmando un motor, siempre van a estar con guantes de grasa, ropa de grasa, etc. La grasa es altamente inflamable. Una chispa en su ropa y se van a quemar. El alambrado eléctrico debe ser instalado, o sea, es muy importante la instalación eléctrica. Siempre debe haber una conexión a tierra y debe estar todo conectado correctamente. Un cortocircuito, si no hay una conexión a tierra, va a repicar en el operador. Cuando vayan a hacer algún movimiento dentro de la máquina de soldar, si le van a destapar, si le van a meter su mano dentro de la máquina, tiene que estar apagada. Inclusive para hacer cambio de polaridad, inclusive para hacer, en algunos casos, el cambio de amperaje. Y hay que proteger a la gente que nos está mirando. El soldador suelda y tiene el ayudante, de repente tiene el ingeniero. Entonces, en lo posible, tener unas mamparas que puedan proteger a los que están fuera del arco de soldadura. La máscara de soldar no solamente protege los ojos, ojo, protege también la cara en general, el cuello, de la radiación infrarroja. Los guantes deben ser guantes largos, tipo mosquetero, con la costura inversa, la costura por dentro, para que el hilo no vaya a ser cogido por una chispa y se va a quemar también. El delantal también es básico. No solamente es la camiseta de jean, el delantal también es básico. Las casacas de cuero se usan cuando trabajas en posiciones, sobre cabeza, o como el caso que vimos del soldador que está echado. Se dieron cuenta, él también tiene una casaca de cuero. ¿Por qué? Porque no solamente su pecho está expuesto a la chispa, sino todo su cuerpo. Los zapatos de seguridad. Hoy en día los zapatos de seguridad para los soldadores son distintos. No llevan pasadores. Son de punta de acero, pero llevan una plancha de cuero que tapa todo y no lleva pasadores, porque los pasadores obviamente también son inflamables. Y la capucha, conocida como chavito, que nos protege del cuero cabelludo. ¿Alguno de ustedes soldando ha recibido una chispa en la cabeza? Aquí. Es bien feo, ¿no? Quema duro. No se deben realizar trabajos usando lentes de contacto, eso es evidente. Hay calor, una chispa, lo que fuera, puede hacer que el daño sea mayor aún que el propio arco de soldadura. Las caretas deben estar en perfecto estado, los cristales deben ser los adecuados para la soldadura. Al momento de picar la escoria hay que estar protegidos. Perdón. Como les decía, los ayudantes reciben la misma radiación que los soldadores, la misma radiación, por tanto deben estar tan protegidos como los soldadores. No solamente hay que cuidarnos nosotros, sino también hay que cuidar a los demás. Pinzas aisladas y les debe haber pasado un momento en que ustedes tienen la pinza y la colocan en un lugar donde está el circuito de soldadura y sale la chispa. Sus ojos les van a doler terriblemente. ¿Les ha pasado a ustedes que sueldan, de repente no tomaron las precauciones del caso y se van a su casa y en la noche, a las 10, 11 de la noche,
los ojos le comienzan a lagrimear y les arden y les arden y les arden. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Eso es justamente porque no tomamos las precauciones del caso. Pasa como lo que se acaba de explicar, que ponen el portaelectrodo y sale la chispa y ya absorbiste. Y absorbes y absorbes. Finalmente, en ese momento no te das cuenta, pero cuando llegaste a tu casa, pasaron unas horas, tus ojos te van a doler bastante. ¿Qué hacer en esos casos? Voy a hacer la de doctor ahorita. Agarran té filtrante y se ponen en los ojos para que puedan descansar. ¿Qué opina el señor? Buenos comentarios, escucho muchos comentarios. Se le ve bien, ¿no es cierto? Pero ¿es adecuado? Les pregunto, ¿alguno de ustedes haría esto? Esto es algo que no se debe hacer, definitivamente. Tampoco debemos usar teléfonos celulares. Ningún tipo de teléfono. Se ha puesto a pensar, ¿qué pasa si una chispa fuerte llega a un teléfono que está en el bolsillo? Explosiona, con los daños que va a ocasionar, obviamente. Si ustedes están con sus audífonos y pasa cualquier cosa a su alrededor, tampoco es recomendable. Consecuencia. ¿Qué hizo este señor? Hábilmente, inteligentemente, soldó con el vidrio. Entonces, ¿qué pasa? En el momento del soldeo, él no se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que está sintiendo su cuerpo. Termina el soldeo, pasa un tiempo, unos minutos, unas horas tal vez, y miren en qué termina. Por eso es importante usar la careta de soldar. Esta es una conexión de una máquina de soldar. Como verán, aquí está la conexión como debe ser. No se usa cuchillas, cables pelados, ni nada. El cambio de polaridad debe hacerse con la máquina apagada. El amperaje debe hacerse con la máquina apagada. Y acá está lo que les decía con respecto a colocar las tenazas sobre un componente, un metal que esté cerrando el circuito eléctrico. Es un riesgo de incendio inminente, ¿no? La proximidad de líquidos inflamables puede ocasionar no solo una explosión, el incendio, y puedes afectar a tu persona y a todas las personas que pueden estar en el taller en ese momento. Nunca debe soldarse en vecindad de elementos inflamables. Esta es la ventilación. Debería usarse así. Debería usarse así. Este es un extractor fijo en el cual se encuentra encima de la mesa de soldeo. Debería trabajarse así. No se hace lamentablemente, algunos talleres sí lo están implementando como medida de ISO, pero es la forma adecuada de trabajar. Esto nos sirve muy bien para trabajar en zonas confinadas, lo que se explicaba hace un momento, los tanques, las áreas pequeñas. Metes el extractor y sueldas tranquilamente. Cuando el oxígeno excede de lo normal, es dañino. Y obviamente cuando no hay oxígeno también, ¿no? Entonces el oxígeno debe mantenerse naturalmente. La humedad. El operador nunca debe soldar pisando agua. Nunca debe soldar con los guantes mojados. Ocurre muchas veces de que viene el tema de, entre comillas, el cancherismo, ¿no? Yo sé, yo soy, el característico y clásico a mí nunca me ha pasado, tengo 30 años soldando y siempre lo he hecho igual. Puedes tener 50 años soldando y nunca te pasó, pero te pasa una vez y ya no la cuentas. Entonces, hay que ser precavidos, hay que usar mucho el criterio para situaciones como estas. Gases industriales.
¿Alguno de ustedes suelda con soldadura Big Mag? Big Mag. Pero sí cortan con acetileno. La soldadura Big Mag es un proceso de soldadura por alambre, rollos de 15 kilos. Esta soldadura es de un alambre sólido que, a diferencia del electrodo, no tiene revestimiento. Por tanto, su protección está basada en gas. Puede ser CO2 o puede ser una mezcla de CO2 con argón. Gas inerte, por eso se llama MIG, Metal Inert Gas. Entonces, estos gases, como dice acá el señor, son gases inertes que no causan mayor daño. Pero igual, el gas no lo causa, pero el humo sí. Entonces, en algún momento, yo estoy seguro, van a trabajar ustedes con este proceso, porque es un proceso que está, de alguna manera, desplazando al electrodo. No lo va a desplazar definitivamente, porque el electrodo siempre va a existir, pero lo está desplazando. Y ahora, al alambre sólido, al Big Mag, lo está desplazando al alambre tubular, que también se comercializa en el país y tiene muy buen resultado. Nosotros vendemos alambres tubulares para todo tipo de material, inoxidables, abrasivos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el proceso que va a revolucionar, que se va a dar dentro de 4 o 5 años, va a ser el proceso tubular el que va a reinar en el mercado, sin dejar de lado el electrodo, ojo. Entonces sería bueno que ustedes vayan investigando ya sobre este proceso, porque yo los imagino a ustedes en 4 o 5 años ya trabajando en empresas en las cuales hay que soldar. Y sería bueno que, como les digo, vayan investigando, porque este es el proceso que va a hacer el cambio con ustedes, cambio generacional. Ustedes van a llegar de repente ya con este proceso más instalado en la industria peruana, ¿no? Con la vida no se juega, hay que extremar las precauciones. En las empresas siempre debe haber una brigada de seguridad. Está establecido, está en las normas ISO, debe haber siempre una brigada de seguridad. Obviamente hablamos de empresas formales, empresas constituidas debidamente. Y factores de riesgo, como repito, eran los gases, en el caso del oxicorte, los riesgos propios de la actividad. No solamente se trata de soldar, vas a de cargar un componente, levantar un componente, etcétera, etcétera. Esos son los riesgos propios de la actividad. La asfixia por los gases, los humos, las quemaduras criogénicas, riesgo de sobreoxigenación, es que lo que decía antes, cuando hay demasiado oxígeno también es perjudicial, y el riesgo de incendio, ¿no? Otro factor es el riesgo eléctrico, el manejo de los gases. ¿Ha visto cuando vienen los señores de vendedores de gases que vienen con sus 2 cilindros corriendo y todo esto? Eso es peligrosísimo, más considerando que los gases que ellos manejan son gases inflamables. Y aparte de eso, que están comprimidos, esa botella se cae, se revienta la válvula y ojalá que estemos bien protegidos. Los riesgos relativos de seguridad en la soldadura oxiacetilénica. Los gases, obviamente, condiciones de transporte y almacenamiento de botella, lo que les acabo de decir, el metal fundido, el contacto con piezas calientes, las quemaduras, protección de partículas, daños en los ojos, salpicar escoria. El mismo proceso de soldeo tiene salpicaduras. Los contactos eléctricos, directos e indirectos, la proyección del metal fundido y las caídas a distinto nivel. Un soldador a veces está soldando a una altura que puede ser mayor o menor, pero cuando un soldador suelda, es tal su concentración que no se fija en lo demás, en el campo que tiene. Cuando un soldador suelda, lo primero que tiene que hacer es ver su campo de operación, cuál es el terreno que tiene para trabajar, más aún cuando estás en altura. Obviamente, jamás debes trabajar en altura sin arnés, jamás, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué pasa?
como el soldador está tan concentrado en su trabajo, porque es bonito, ¿no? Cuando estás soldando y ves tu aplicación de soldadura, ves cómo vas avanzando, ves cómo vas cosiendo, es bonito, ¿no? Entonces, sigues avanzando y de repente estás en el suelo. Por eso es que nunca debes trabajar sin arnés. El arnés debe estar siempre según ISO y PETAR, lo que les explicaba hace rato, desde 1,5 metros ya tienes que usar un arnés. Desde 1,5 metros de altura. Acá tenemos un señor súper especializado. Miren su careta de soldar. Son 2 lentes de sol. Pero como él es más inteligente y sabe que le vas a picar, entonces pone un periódico para que no le caiga la salpicadura. Sus zapatos de seguridad también son muy buenos, espectaculares. Y los guantes no existen, obviamente, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, ahora lo tomamos jocosamente, pero esto no se debe hacer nunca. Los problemas higiénicos se enfrentan en las operaciones. Los humos metálicos, los humos procedentes de recubrimientos de las piezas a soldar. El humo más perjudicial cuando uno suelda es cuando sueldas piezas que están pintadas con pintura. Ese es el humo más perjudicial. Si bien es cierto, toda soldadura, bajo cualquier proceso, el humo siempre es perjudicial. Cuando la pieza está pintada, es más perjudicial aún, por los componentes que tiene la pintura, obviamente, ¿no? El galvanizado, por ejemplo, el galvanizado y el cromado tienen mayor riesgo. Este es un señor que sí es más inteligente porque ya usa careta de soldar, pero la posición que él tiene al soldeo hace que todo el humo se lo esté llevando por su nariz, por la posición que tiene para el soldeo. Al margen de que no tiene ningún elemento de seguridad, al margen de que inteligentemente sí tiene una máscara, pero se está soplando prácticamente todo el humo que está ahí. Entonces, estas cosas, por eso uno debe trabajar en una mesa y debe adecuarse al componente. En el soldador que vimos hace un rato, que les enseñé del horno de Pacasmayo, el señor está echado, ¿no es cierto? Está echado, ¿por qué? Porque si él estuviera inclinado, dada la posición de la pieza, estaría en esta situación, se estaría llevándose todo el humo. Por eso que él se echa para aplicar en forma horizontal y que el humo salga. Eso se maneja con experiencia y con lógica, obviamente, ¿no? Acá está, como se explicaba, el proceso MIG, la soldadura por arco en atmósfera de gas inerte con electrodo consumible. El gas inerte es el CO2 y el electrodo consumible es el alambre. Y el TIG es soldadura con arco de tungsteno o con varilla. El TIG, ¿tampoco lo conocen? ¿Sí lo conocen? Argón. Ya saben que esto lo pueden trabajarlo por fusión o con aporte, ¿no es cierto? A eso se refiere. Arco de tungsteno o con varilla, que es el aporte. Los siguientes son algunos de los metales tóxicos. Esto sí quería que lo tengan presente. El acero inoxidable contiene níquel y cromo. El níquel causa asma. El níquel y el cromo pueden ocasionar cáncer. El cromo puede ocasionar problemas respiratorios y agujeros entre las fosas nasales. Esto se lo estoy poniendo, se los estoy diciendo, no para asustarlos, sino para que tomen las precauciones y no caigan en errores ya infantiles, porque ustedes, yo les apuesto que así como yo se los digo, también acá ustedes reciben esta instrucción. Entonces no deberían caer en ese tipo de errores. En el acero liviano, el acero al carbono, contiene manganeso. El manganeso puede ocasionar la enfermedad del Parkinson. El zinc, en el metal galvanizado o en la pintura, puede ocasionar lo que se conoce como fiebre por vapor de metal, la cual se hará sentir como que tiene resfrío fuerte y desaparece en unas pocas horas o días después de haber sido expuesto. El plomo, contenido en algunas pinturas, puede ocasionar envenenamiento por plomo, dolores de cabeza, sensibilidad en los músculos y las articulaciones,
náusea, retorcijones, irritabilidad, pérdida de la memoria, anemia y daño en los riñones y el sistema nervioso. El fosfógeno es un gas venenoso. El gas puede producir líquido en los pulmones. Ojo, quizás ni siquiera no tiene problema hasta horas después de haber terminado de soldar. Pero el líquido en los pulmones puede ocasionar la muerte. O sea, sueldas, absorbes el fosfógeno, entra el líquido en tus pulmones, no te das cuenta hasta que se presente el problema. El dióxido de carbono, obviamente, todos sabemos que es un gas que nos puede matar, ¿no? Aquí vemos unos sistemas de prevención. El primero es un extractor fijo, está fijo en la pared, con una mesa de trabajo. Este es un extractor móvil, tiene movimiento, digamos que para todos lados, a ambos lados, arriba, abajo. Es más práctico. Puedes, en este caso, en el primer caso del fijo, llevas la pieza hacia la mesa. En el segundo caso del móvil, puedes llevar el extractor móvil hacia la pieza. Te da facilidades para poder trabajar. Y lo demás es lo que debería haber en un taller, ¿no? Ventilación, extractores. Lo que debería haber en un taller. No es tan complicado explicarles esto, ¿no? Esta es la radiación que tu ojo recibe al no usar tu lente de seguridad, tu careta de soldar. Y con el vidrio es mínimo. Existen varios números de vidrios inactivos para soldar, sea proceso MIG-MAG, electrodos, alambre, lo que fuera. Esto está definido en tablas. Van de acuerdo al amperaje también. Mayor intensidad varía el número de vidrio. En conclusión, tenemos que simplemente evitar riesgos en el trabajo. La seguridad, autorización para realizar las actividades de soldadura o corte en alturas, sótanos y espacios confinados, áreas controladas con presencia de sustancias químicas o explosivas. Seguridad para que se supervise que se cuenta con ventilación permanente o con extracción de gases y humos. Manejo, transporte y desplazamiento de equipo de soldadura y de corte. Conclusión. Los soldadores no deben llevar nunca encendedores. A veces tenemos el encendedor para prender el oxicorte, ¿no? No se debe usar. Las ropas protectoras adecuadas, use siempre protectores adecuados para los ojos, mantenga su área de trabajo limpia y libre de peligros, maneje los cilindros de gas adecuadamente, no suelde recipientes que hayan contenido combustible sin tomar las precauciones pertinentes del caso. Esto es responsabilidad del soldador. Sus implementos de seguridad, repito, son responsabilidades del soldador. ¿Por qué? Vamos a ponernos en el plan de que supuestamente la empresa tiene que habilitarnos con los implementos de seguridad. Pero si el soldador no se preocupa por tener sus implementos de seguridad, la empresa no se los va a dar. Aquí vemos la careta, importantísimo el respirador, importantísimo. Los guantes, el mandil o delantal, la ropa jean, el escarpín, los zapatos, las botas. Todo esto es lo que debe usar un soldador cuando va a trabajar. De repente parece tedioso, de repente puede ser molesto, pero es lo que tiene que hacerse para poder trabajar sin ningún tipo de riesgo. El que sea capaz de pasar una prueba de calificación lo obliga a mantener la calidad en las soldaduras que aplique y se considera negligencia de trabajo que el soldador no solo en la prueba de calificación haya soldado correctamente y en el trabajo no lleve a cabo la técnica o método que utilizó para pasar la prueba de calificación. ¿Qué significa? Que cuando pasamos una prueba de calificación
nos pulimos, ¿no? Vamos bien uniformados, vemos bien nuestra área de trabajo, todo correcto para que el inspector nos dé la calificación. Pero cuando estamos trabajando en el taller, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que cumplir con los mismos procedimientos. Yo tengo varias empresas que trabajan conmigo que tienen soldadores que sueldan todos los días durante 15, 20 años. Todos los días. Ahora, las empresas mineras exigen que los soldadores sean calificados. Nosotros damos ese servicio. Entonces yo les digo a mis clientes, mándenme a tus soldadores para calificarlos. El día sábado he tenido a una empresa, no sé si ustedes conocen B&B y Yesemin, que está acá por Trapiche, me han mandado 12 soldadores para calificarlos. 12 soldadores que yo conozco, porque los veo siempre, y veo cómo trabajan, y siempre les llamo la atención. De los 12 soldadores, los 12 desaprobaron. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a soldar, y no a seguir un procedimiento. El inspector de soldaduras te califica desde cómo te presentas a trabajar. Desde ahí inicia la calificación del soldador. Por eso, no solamente se trata de hacer juntas sanas, sino también de cuidar la seguridad de tu entorno. Según a veces uno de ustedes va a pasar una calificación, yo les aseguro que lo primero que va a hacer el inspector es darles una pequeña charla de seguridad. Y luego les va a explicar el procedimiento a seguir. Debemos pensar que muchos de los accidentes en las industrias han sido ocasionados por una mala aplicación de soldadura o por la acción irresponsable de un soldador. En las manos del soldador existe una responsabilidad, ya que por sus manos pasa la fabricación de tanques de alta presión, puentes peatonales, carrocerías de transporte urbano, carros de ferrocarril, gaseoductos, oleoductos, tanques de uso criogénico y hasta una simple ventana o una puerta mal soldada pueden ocasionar un accidente en el que haya personas lesionadas. ¿Se imaginan ustedes que un soldador que no ha sido calificado suelde un puente peatonal o suelde un puente de transporte pesado en las carreteras que tenemos ahora en la sierra? Si ocurre una desgracia, ¿por qué empresas como Boller se preocupan por el tema de seguridad? Si ocurre una desgracia, es una cadena, es una cadena que empieza desde la empresa constructora, el soldador y los proveedores, que somos nosotros. Este puente se fabricó con soldadura Boller y se cayó. Va a ser la primera expresión. Por eso nosotros nos preocupamos de hacer desde los procedimientos hasta la calificación de los soldadores cuando se tratan de trabajos de riesgo, porque tenemos un compromiso con la comunidad y con las empresas que trabajan con nosotros. La calidad de lo que hacemos asegura la permanencia de la empresa para la cual trabajamos y por consecuencia de nuestra fuente de ingresos. Si trabajamos bien, la empresa para la que trabajamos va a lograr una estabilidad y junto con ella nosotros también. Por lo tanto, el soldador calificado debe mostrar en todo momento ética y profesionalismo. Ética y profesionalismo. El trabajo de soldadura es un trabajo muy serio, es muy bonito, es muy interesante. A mí particularmente me encanta, pero es un trabajo serio, es un trabajo de riesgo y de mucha responsabilidad. Por lo visto anteriormente podemos concluir que para un soldador calificado no solo existe la tarea de elaborar soldaduras sin ningún criterio, sino que la labor real del soldador calificado va más allá. Es decir, todos estamos obligados a actuar responsablemente y utilizar al máximo los conocimientos adquiridos durante la carrera para realizar trabajos de calidad sin poner en riesgo nuestra integridad física, así como la de demás personas. Todo esto sin olvidar que dentro de lo que hacemos debemos intentar ser el mejor todos los días. Cuando uno se levanta en la mañana, se da su baño, se cambia, y en caso de ustedes, imagino, hoy día me voy a estudiar. Hoy día tengo clase de tal, práctica de tal, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes hacen, ¿no? Supongo. En el caso mío, yo me levanto, igual que ustedes, me baño, me cambio y me voy a trabajar. Me despido de mi esposa, me despido de mis hijos.
ustedes de repente de su mamá y su papá. Deben recordar que esas personas de las cuales ustedes se despidieron están esperando que ustedes regresen y que regresen sanos. Por tanto, no corran riesgos ni por ustedes ni por las personas que están detrás de ustedes, que están esperando que ustedes lleguen de repente ahora a cenar en un rato, o no sé, ¿no? Pero que los están esperando. Si hasta aquí alguna pregunta, estoy dispuesto a responderlas. A ver, acá hay un voluntario. A ver, tu nombre y la pregunta fuerte, ¿ya? Caballero, buenas tardes. Mi nombre es Ramos Taipe Giomar Vladimir. 2 preguntas nada más. La primera es sobre los balones de gas. ¿Cuál es la posición correcta que uno lo debe transportar? Y la segunda es, ¿cómo se puede revisar si la soldadura está bien? Si hay algunas pruebas que se hacen para la verificación correcta de las soldaduras. A ver, en la primera pregunta, obviamente creo que es tácito que el balón de transporta parado. Siempre va parado. Y debe transportarse de uno en uno. La gente lo agarra de 2, no sé, y corren, ¿no? Pero su transporte es parado o inclinado, de acuerdo al coche que manejas, ¿no? Pero siempre en coche. Claro. Salvo que tu coche llegó hasta acá y tengas que subirlo, entonces lo ruedas. Pero parado. Coche, cadena. En el caso del MIG-MAC, el MIG-MAC viene con su cadena para que la botella esté amarrada siempre a la máquina. Y en el segundo caso de las soldaduras, no te entendí bien el riesgo. ¿Cómo evaluar si la soldadura está correcta? No, sino que hay una empresa llamada Ademinsa que hace prueba de gamografía, pero el problema es que la radiación son cancerígenos, en el detalle por revisar la soldadura, pero tuve la coincidencia de un trabajo que solamente nos prohíbe el ingreso, pero no sabía de qué consistía esa prueba de gamografía. O sea, eso lo revisan las soldaduras. Mira, existen, lo que tú dices es una prueba, digamos, extrema, que no es muy común, justamente por los daños que ocasiona. Lo más exigente en el mercado es la radiografía, pero cuando vas a construir una estructura, haces un procedimiento y haces tus probetas, ensayo de doblez, ensayo de tracción. Con eso se comprueba si la soldadura es adecuada para la aplicación. No tienes por qué llegar a tanto, ¿no? En último de los casos, se hace la radiografía para ver si la unión es sana, si es que no hay fisuras y eso. Pero más de eso no debería hacerse. A ver, aprovechemos a hacer alguna pregunta acá. Ahorita voy contigo, acá hay otro joven que ha estado tomando nota. A ver, tu nombre fuerte y la pregunta. Y su regalito. A ver, buenas tardes. Mi nombre es William, de Mecánica Mantenimiento. Quiero hacerle 2 preguntas. Por ejemplo, del electrodo 7018, ¿es necesario mantenerlo a una temperatura ambiente o mantenerlo en un horno? La otra pregunta es, ¿qué era? Voy avanzando con esto. A ver, según norma, los electrodos deben mantenerse en un horno, todos los electrodos a excepción de los celulósicos. El electrodo 7018, como explica mi amigo, una vez sacado ese empaque, debe pasar a un horno. Resiste fuera del horno, antes de absorber humedad, 1 hora. Luego de eso ya absorbe humedad. En menor o mayor cantidad depende de la ubicación, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en una zona costera. Lima es súper húmedo. Entonces, una vez retirado ese empaque, el electrodo 7018 ya está absorbiendo humedad. Por tanto, según norma, todos los electrodos deben pasar por horno y a excepción de los celulósicos, 6010, 6011, 6013. Acá hay una pregunta de un colega instructor. Buenas tardes. Mi nombre es César Claudio, instructor de Mecánica de Mantenimiento. Nosotros acá tenemos el curso de soldadura para mantenimiento. Obviamente el curso solamente dura 90 horas, por lo tanto es básico. Pero dentro de ello, por ejemplo, podemos hablar del tema de seguridad. La pregunta es la siguiente, señor. Mira,
acerca de las lunas inatínicas, que son las que protegen la vista de los rayos ultravioleta, los grados que se deben utilizar, por ejemplo, para la soldadura al SMAO o al OAB, quisiera que usted nos aclare ese punto, ¿no? El número de la luna inatínica para el SMAO y para el OAB, ¿no? Gracias. Ok. En el caso de las lunas inatínicas, para el SMAO se usa el número 11 y el número 12. Están así nominadas. Mayormente, si se va más arriba es porque vamos a usar mayor amperaje. Electrodos de 316, un cuarto, mayor amperaje. Pero el promedio de uso de electrodo en el mercado es de 1/8 a 532. Por tanto, se usan lunas entre 11 y 12. Es, digamos, el estándar que se aplica en nuestro mercado, ¿no? El óxido etilénico no es tan riesgoso, pero el estándar se maneja entre 6 o 7. Son distintas lunas, 6 o 7 porque el etilénico no tiene tanta fuerza de arco como tiene el electrodo. Por acá había un joven que creo había levantado la mano. A ver, vamos. Fuerte tu nombre y la pregunta. Tema de seguridad. Buenas tardes, mi nombre es Franklin Ramos Ilupú. Mi pregunta es, ¿con la soldadura TIG solamente se puede soldar acero inoxidable o otro tipo de material? El proceso TIG es un proceso de soldadura tal cual como el SMAO, como el FECAO, como el GMAO. Es un proceso de soldadura. Puedes soldar cualquier tipo de componente. La variación está en el aporte. Pero puedes usar, en el caso del TIG es el aporte y el tungsteno, son los que varían, pero se puede soldar todo tipo de material. A ver, yo quería aprovechar alguna pregunta retomando el tema que nos convoca el día de hoy, que es justamente los temas de seguridad en las empresas. Usted en la empresa Ceros Boller seguramente trabaja con las grandes empresas mayormente y ellas están bastante bien equipadas en los conceptos que usted nos ha especificado, las áreas de trabajo, los extractores. ¿Cómo está viendo, en base a la experiencia que tiene usted en la visita a las diversas industrias? Mira, el Perú es un país minero. La economía se basa en la minería. De la minería deriva a otras ramas, ¿no? Pero cuando uno llega a una mina, lo primero que vas a ver en la entrada de la mina, cualquiera que fuera, es un cartel inmenso que dice, ponte 450 días sin accidentes, o 3.500 horas sin accidentes. Es lo primero que tú encuentras cuando vas a entrar a una mina. Ojo, cuando vas a entrar a una mina, lo primero que haces es pasar tu charla de seguridad. Quiere decir que la minería formal se preocupa mucho por la seguridad. Ha incrementado un nuevo examen médico, que es el NACLAR, le llaman así, el NACLAR, que prácticamente está orientado a trabajos en altura. Me refiero a altura de sierra, ¿no? Sobre el nivel del mar, X metros. Entonces, esto da una idea de cuánto se preocupa ahora la minería formal por el tema de seguridad. Esto ha hecho que, como las empresas capitalinas trabajan con las mineras, las metalmecánicas trabajan mayormente con las mineras, hacen que estas empresas también se formalicen y las mineras supervisan a estas empresas pequeñas para que tengan un estándar de seguridad, para que tengan el ISO, para que tengan formatos PETAR y todo lo demás. Habitualmente, ¿qué tipo de servicios les dan las metalmecánicas a las mineras? Construcción y reparación. Si una minera X va a hacer una ampliación, es un tema de construcción. Vas a ampliar galpones, vas a ampliar X cosas. Estructuras, para las ampliaciones. Y para la reparación de componentes, ya no es simplemente la metalmecánica, sino hoy ya entramos a tallar nosotros. Minera X busca boiler
para que Metal Mecánica X le haga la reparación. El apoyo técnico de Boller es importante para que X Metal Mecánica haga la reparación. Entonces, por eso le decía que todo lo que refiere a soldadura, Metal Mecánica se está orientando ahora más que nunca a lo que es la minería. Y dentro de la minería, habitualmente, ¿qué componentes mecánicos, máquinas se trabajan en los cuales, digamos, por ejemplo, aquí tenemos varios jóvenes que están estudiando la especialidad de mecánico de mantenimiento, ¿no? Y seguramente alguna de las actividades va a ser soldar piezas especializadas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el campo de acción, ¿cómo lo ve ahí para ellos? El campo de acción es amplísimo. Obviamente, todas las mineras tienen sus cargadores frontales, retroexcavadoras. Estas llevan reparaciones, obviamente, para los motores, por un lado, y por otro lado, la recuperación de los cucharones, todo esto con recubrimientos. Ahí es donde entra a tallar lo que les explicaba hace un momento, de que para el recubrimiento de los cucharones, de los lampones, todo se está trabajando ahora con alambres. Antes se usaban los recubrimientos duros, vamos a suponer el Citodur 1000, Citodur 600, ¿no? Ahora todo eso ha sido reemplazado por el alambre. En algunos casos, en otros casos, las uñas vienen fabricadas ya para colocarlas simplemente. Pero no tienen la duración que tiene la soldadura, ¿no? Por eso que los soldadores, si bien es cierto, deben iniciarse con lo que es estructuras, deberían capacitarse más en lo que es reparación y capacitarse más en otros procesos de soldadura. Solamente el arco no, también está el alambre y también está el proceso TIG, que son muy importantes. A ver, acá tenemos la pregunta de un joven. Buenas tardes, mi nombre es Diego y quisiera hacerle dos preguntas. Una pregunta es sobre la seguridad, que las imágenes que nos han mostrado mayormente es para el arco eléctrico, los trajes de seguridad como el chaleco, el casco, las braceras. ¿En el proceso MIG-MAG o en el proceso TIG se usan el mismo equipo de seguridad o no? Sí, exactamente lo mismo. Eso es para soldar, cualquiera sea el proceso. Y la siguiente pregunta es sobre el proceso MIG-MAG, ¿cómo podría ampliarse un poquito más sobre eso? Sobre el tema de información sobre ello. A ver, te explico. El proceso MIG-MAG es un proceso que fue creado, según los historiadores, en la Segunda Guerra Mundial para la fabricación de tanques y aviones. Velocidad para la guerra, más rápido. Tiene muchas ventajas en relación al electrodo. Punto número 1, el electrodo tiene una utilidad del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1 kilo de electrodo, tú depositas 600 gramos. Está la colilla, está la escoria. Esto que tú desperdicias, finalmente va sumado a un costo. Entonces, del electrodo, la utilidad es el 60%. En cambio, en el MIG-MAG, la utilidad del alambre es del 98%. No hay escoria, no hay colillas. Abarata el costo, costo material. Y también el costo hombre, porque es mucho más rápido. Un soldador suelda una varilla, saca la escoria, cambia de varilla. Eso es tiempo muerto dentro de la soldadura. Con el alambre sueldas continuamente. Sueldas. Paras cuando te cansas, ¿no? Pero no tienes ese trabajo de cambiar y poner varillas, levantar escoria, ¿no? Esas son dos de las principales ventajas del alambre. Ahora, el alambre trabaja tanto con CO2 como con mezcla, como se explicaba, CO2 más argón. La diferencia entre uno y otro es que el CO2 te da una mayor penetración. La penetración es mayor. Y jóvenes atentos, por favor, atentos. Y la mezcla, CO2 argón, te da un mejor acabado. Otra diferencia importante es el precio entre ambos tipos de gases. Si no me equivoco, el metro del CO2 está a 5 soles contra 25 soles de la mezcla, ¿no? Pero si necesitas un buen acabado, usas mezcla. Si necesitas una buena penetración, usas el CO2.
A ver, aquí tenemos para ya estar terminando. A ver, una pregunta más de un joven. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Alberto. Soy del área de mecánica de mantenimiento. Aún no llevo soldadura, pero tengo una curiosidad. Respecto a lo que usted nos dijo sobre al momento de soldar, produce una radiación al cuerpo al momento de estar expuesto. Entonces, siempre hay una parte del electrodo que queda, como dice usted, que no se usa. Entonces, eso me refiero a que esa parte sobrante del electrodo puede causar algún daño quizás a nuestro cuerpo, claro, la contaminación, mejor dicho. Definitivamente, ¿no? Es un desecho metálico y por tanto tiene que ser desechado correctamente, ¿no? Mayormente juntan una buena cantidad y lo funden nuevamente, ¿no? Para otro tipo de aplicación ya, no para soldar, ¿no? Sino para otro tipo de cosas. Y con respecto a la radiación, si ves la pantalla, si estás correctamente uniformado, no hay forma de que te dé la radiación. Si te vistes correctamente, o sea, no hay forma de que te dé la radiación. Por eso es que estamos acá para justamente explicarles esto. A ver, por acá había una última pregunta para despedirnos ya. Bueno, yo tengo una pregunta. Si me mandan a soldar un barco bajo el agua, ¿qué tipo de electrodo usaría y qué medida de seguridad usaría? A ver, jóvenes, a ver, para terminar ya, por favor. Silencio, jóvenes, por favor. Muy interesante tu pregunta. Para empezar tendrías que ser buzo, ¿no? Habría que llevar tu curso de buceo. Mira, para soldar barcos submarinos, no necesariamente están bajo el agua. Para eso están los diques. Ahora, lo que se usa normalmente, eso de que yo sueldo bajo el agua, esa tecnología aquí no existe, ni siquiera en el CIMA. Lo que se hace es se aísla los barcos y se suelda. Yo no te puedo dar información de ese tipo de soldadura porque nunca la he visto, ni la he comercializado, ni la he tratado. Entonces no quiero yo caer en un error. A ver, de repente algún otro colega tiene alguna experiencia en ese tipo. No. A ver. Sí. A ver, un colega. A ver, jóvenes. La pregunta más o menos va por donde, yo lo entiendo más o menos, ¿no? De que el joven dice, para el caso de la soldadura bajo el agua, más o menos se tiene que usar una indumentaria especial. Obviamente que es de un, vamos a decir, de un material sintético especial, que es de goma. Obviamente es goma, ¿no? El material que lo va a proteger a uno es de goma. Y otra cosa, es sobre la corriente que se utiliza bajo el agua, es de corriente continua. Las máquinas o la fuente de poder son de corriente continua. Es por ello que la corriente continua no va a afectar de forma, vamos a decir, directa a la persona que va a soldar, ¿no? Y eso sería básicamente, más o menos, la respuesta al joven, al practicante. Bueno, entonces, el día de hoy hemos visto las principales medidas de seguridad que se tienen que implementar al momento de soldar. Hemos tenido la presencia del señor Edward Alarcón, quien es asesor técnico de la empresa Aceros Boller, a quien les doy el más cordial agradecimiento por su participación, que ha sido bastante ilustrada el día de hoy. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su participación. Estaremos prontamente organizando otros eventos con la participación también de la empresa Aceros Boller para que ustedes puedan verse beneficiados.